Sistema Londres contra la apertura reti invertida. Sea paciente cuando el negro le juegue la reti invertida, es decir, que le haga primero G6, posteriormente le haga C5 y B6. Esta estructura es como una especie de reti, pero con los colores cambiados. Vamos a ver cómo se llega a esta posición, una partida entre Lagdawala y Wolski en Los Ángeles 1998. En este sistema debemos aprender a superar a las negras en un juego de maniobras. La partida comenzó con el siguiente orden de jugadas: D4, caballo F6, caballo F3. Continuó con G6, alfil F4, alfil G7, E3, enroque corto, alfil E2, C5, C3 juegan las blancas y ahora B6. Estamos con las negras en una apertura reti. El blanco continúa con enroque corto, alfil B7, H3, D6 y ahora caballo B a D2. Aquí también las blancas pueden jugar A4 con la idea de retardar el movimiento del caballo, ya sea a D2 o a A3. Pero este es el desarrollo natural en esta posición. De todas formas, están vinculados caballo D2 y A4, como veremos más adelante. Caballo B a D7, alfil H2, torre C8, juegan las negras. En este momento también las negras pueden jugar como una interesante opción el salto del caballo a E4, con lo cual se intenta cambiar un par de piezas. Esta jugada de torre C8 persigue a finalmente llevar la dama a la casilla A8. El blanco respondió con A4, como habíamos dicho, está vinculado a A4 con la idea de A5 y abrir la columna A, y caballo B a D2. Para impedir A5, el negro juega A6, torre E1. Las blancas están preparando la lucha contra el rifle de reti cuando la dama llegue a A8 y jugar alfil D3 seguido de E4. El negro juega dama C7. Aquí podemos hacer una señalización respecto a esta posición. Las negras podían haber jugado torre C7 dándole paso a la dama a A8. Después de alfil D3, dama A8, el negro logra el mismo plan, pero un movimiento antes. El propio reti llevó este plan en una partida contra Emanuel Lasker con colores invertidos en Nueva York 1924. Lasker ganó jugando en Londres con un movimiento menos y llevando las negras. Dicha partida la estudiaremos después de esta. Así que siguió dama C7, alfil D3, dama B8, dama E2. Aquí E4 es similar a lo que jugó Lasker con los colores cambiados, a lo que el negro puede responder con C por D4, C por D4 y E5. Esa es una continuación posible. En este caso, el blanco juega dama E2 y retarda un poco el avance E4. Ahora está atacando al peón de A6. Veamos ahora que el negro ante esa jugada juega dama A8, defiende A6 y amenaza o pretende jugar caballo E4, controla el centro. Esto es lo que se conoce como el rifle de reti. Pueden ver un vídeo al respecto en
el canal. El blanco juega E4 y ahora la amenaza E5 y E6 es muy molesta para las negras. Podemos decir que el blanco está mejor. Se ha anexado una gran cantidad de espacio en el centro y, como mencioné, la amenaza E5 seguido de E6 es demasiado molesto para ellas. Y además de eso, facilitarle al blanco un ataque ganador. El negro jugó aquí caballo E8. Otra posibilidad sería, en lugar de caballo E8, jugar el cambio que habíamos visto anteriormente, C por D4, C por D4 y torre F D8. También aquí, en lugar de torre F D8, en esta variante que estamos analizando, el negro podía jugar de manera interesante moviendo el alfil a H6 con la idea de caballo H5 y F4. Torre F D8, en el análisis que estamos haciendo, sigue E5, D por E5, D por E5, caballo E5 y ahora E6. Sería esta posición bastante desagradable para las negras. Pero regresando a la partida, caballo E8 de Wolski, el blanco jugó D5. Ahora la dama y el alfil de B7 parecen bastante ridículos o avergonzados allí, mirando al sólido peón de D5. Siguieron con torre D8, torre a B1, defendiendo el peón de B2 con la idea de jugar C4, fortaleciendo el centro y preparar, si es posible en un futuro, el avance B4. Dama C8, C4. Lleva a cabo la idea que había planificado con torre B1, puesto que ahora B2 está defendido. Sigue A5. Las negras no quieren preocuparse porque las blancas jueguen el lance B4, que abriría la columna B a su favor y permite que las blancas presionen en el centro y en el flanco de rey sin obstáculo. Veamos cómo continuó el blanco. Caballo G5. Este movimiento es bastante provocativo. Provoca a H6 para que el enroque quede debilitado. Y además pretende jugar, si es de ser posible, el avance F4. Caballo E5 ahora quiere capturar el alfil de D3, pero claramente el alfil se retira a C2, no permitiéndolo y ahora amenazando el avance F4. Sigue H6, es prácticamente forzado ante la amenaza F4. Caballo de G a F3, caballo por F6, caballo por F3, caballo por F3 y ahora E5. De lo contrario, el blanco jugaría su peón de E4 a E5. D por E6 captura al paso y ahora dama por E6. Tal vez no sea la mejor continuación. Es mejor en este momento jugar la captura en E6 con el peón F por E6. Pero, de todas formas, después de dama D3, el blanco conserva la ventaja. Al capturar dama por E3, siguió dama D3. Ahora los peones de B6 y D6 son claros objetivos de ataque por parte del blanco. El negro respondió caballo C7 y las blancas toman la iniciativa sobre el peón de B6, que no es defendido, sino que el negro juega caballo A6. Se debe jugar activo, aunque sea a costa de un peón. ¿Por qué razón? Sería realmente bastante ridículo tener que jugar caballo A8 para defender el peón de B6. A caballo A6 siguió dama por B6, caballo por B4, dama por B7, caballo por C2. Torre E a D1, caballo
D4. Las negras están jugando activamente, sin embargo, hubiera sido preferible la jugada de ataque al peón de E4 con torre F E8, que ofrece más posibilidades defensivas. Luego de caballo por D4, las blancas respondieron caballo por D4, alfil por D4, dama D5. Con un peón de ventaja, el blanco está intentando, lógicamente, desimplificar la posición y evitar complicaciones. Siguió torre F E8, torre E1. Llevando a cabo el plan que tenía de cambiar damas, hubiera sido preferible hacerlo en este momento con dama por E6, torre por E6 y torre E1, con lo cual el blanco mantiene una ligera ventaja de un peón, pero ligera, aunque un peón, como se dice regularmente, un peón es un peón. Siguiendo la partida con torre E1, el negro respondió con torre B8. Esto permite entrar en un final difícil. Tal vez la retirada dama C8 manteniendo compensación por el peón era una alternativa a considerar. Torre B8 siguió alfil por D6, dama por D5. Pasando a un final con dos peones menos perdido. Más esperanza se encontraba con la respuesta torre B3, que aunque el blanco conserva igualmente sus dos peones, al menos la ventaja hubiera sido menor. Después de dama por D5, siguió C por D5, torre B4 y B3. Después de este avance, el blanco está amenazando E5, que es impedido con F6. El resto de la partida ahora es simplificar y transformar el final en otro de torres con dos peones extra. El blanco jugó torre B a C1 para no tener esclavizada la torre en el peón de B3 y simplificar los alfiles. Torre C8, torre C4, torre por B3. Ahora se doblan las torres. Torre E a C1, torre E8, alfil por C5. Alfil por C5 y torre por C5. En este momento, Wolski abandonó ante la posible continuación siguiente. Sería capturar ahora, después de torre por C5, el peón con torre por E4. Seguiría torre C8 jaque, rey F7, torre D1 a C7 jaque, torre E7. Prácticamente forzado, D6 y ahora el cambio de torre por C7, D por C7 origina un peón en C7 pasado en séptima fila que luego de torre C3 el blanco responde con torre H8 con el conocido tema del pincho en el final de torre. El peón amenaza entrar a C8 transformándose en dama y si se hace torre por C7 sigue torre por torre H7 jaque ganando la torre. Ahora pasaremos a otra partida, como habíamos mencionado, Reti con las blancas y Emmanuel Lasker en un torneo en Nueva York en 1924. Como Lasker llevaba las negras y fue el que obtuvo la victoria, vamos a rotar el tablero para verlo desde el punto de vista del ganador. Reti jugó caballo F3, D5 y C4. Lasker respondió con C6. B3, estamos en una pura apertura Reti por el propio Reti. Alfil F5, Lasker desarrolla el alfil tipo sistema Londres. G3, caballo F6. Alfil G2, caballo B a D7, alfil B2, E6. Enroque corto, alfil D6. Aquí debemos llamar la atención que respecto a la partida anterior, las blancas habían jugado su alfil a E2. Ahora Lasker lo juega directamente a D6, con lo cual no tuvo que hacer dos movimientos con el mismo alfil. Reti
respondió con D3, enroque corto y caballo de B a D2. Ahora jugaron E5. Con este movimiento se anticipa a la idea de Reti de ubicar la dama en A1, como en la partida anterior. Otra opción es jugar más tranquilamente con dama E7, similar a la partida de la Dawala, de la primera partida que habíamos estudiado. Con este movimiento se mantiene la posibilidad tanto de cambiar el alfil de B2 con alfil A3 como de jugar E4, un movimiento más elástico. E5 fue respondido con C por D5, C por D5 y torre C1. Reti va a por su rifle para llevar la dama a A1 y jugando previamente torre C2. Sin embargo, era preferible, según el comentario que habíamos visto en la primera partida, que el blanco juegue E4, entrando en una serie de golpes tácticos centrales, con lo cual, después de D por E4, caballo por E4, alfil por E4 y D por E4, las blancas mantienen una ligera ventaja gracias a la pareja de alfiles, aunque podemos decir que las negras no están mal en esta posición. Tienen un juego bastante cómodo, han desarrollado sus piezas y hay un cierto equilibrio en la estructura de peones, tanto en el centro como en el ala de dama y en el ala de rey. Pero Reti, fiel a su estilo, jugó torre C1, dama E7 y torre C2. Nuevamente, en esta posición, el avance E4 era todavía a considerar. Después de D por E4, D por E4, alfil E6, las posibilidades de ambos jugadores están aproximadamente igual. Después de torre C2, Lasker hace un movimiento muy interesante, típico de estas posiciones para atacar el peón de B3 y darle actividad a la torre de A8, amenazando A4 con su peón. Pero este movimiento fue respondido con A4. Este avance de A4 de las blancas debilita la casilla B4, que tendrá su importancia en el futuro. Ahora inmediatamente no se ve, pero la vista de águila de Lasker sí encuentra en esa casilla una oportunidad. Otras posibilidades hubieran sido, en lugar de ello, dama A1, pero esta jugada ahora hubiera sido un error debido a A4, con lo cual las negras quedan muy bien. La otra posibilidad, que era la mejor de todas, era jugar en este momento E4 con igualdad, donde las posibilidades son equivalentes. Sin embargo, después de A4, Lasker continuó con H3, dándole una escapatoria a su rey, típico del sistema Londres, y también la posible ubicación del alfil en esa casilla. Dama A1 fue la jugada de Reti. Aquí encontramos el rifle de Reti, la dama en A1 y el alfil en B2 atacando el centro. No era bueno ahora caballo H4, puesto que esto daría pie a que el alfil se ubicara en H7, típico en el sistema Londres, E4 y ahora caballo C5, el blanco se vería en dificultad ante esta iniciativa de las negras. Sin embargo, la jugada E4 volvía a ser en este momento la recomendación más exacta. Tras dama A1 siguió torre F E8 reforzando los peones centrales, torre F C1. Se diría que Reti tiene una posición muy buena, no es mala, pero el negro está muy cómodo en esta posición. Lasker continuó
con la retirada alfil H7, caballo F1. Profilaxis que se antepone a un posible futuro avance de E4 y E3. Caballo C5 fue la respuesta de las negras, manteniendo la iniciativa. Ahora están atacando el peón de B3. No es bueno el aparente agresivo avance E4, puesto que seguiría D por E4, D por E4, caballo D4, E3, caballo por E3. Ahora vemos la jugada profiláctica caballo F1 de Reti, alfil por C2 y torre por C2. En esta posición, las negras, o mejor dicho, correctamente expresado, las blancas tienen compensación por la calidad del negro, que tienen un peón, calidad por un peón, pero tienen la pareja de alfiles, actividad de los caballos y una gran actividad en la gran diagonal, una gran compensación. Por eso Lasker jugó caballo C5 tocando el peón de B3. Correctamente, Reti sacrifica la calidad. Esto es lo que consideró Reti como mejor para menguar la iniciativa de Lasker. Otras continuaciones, como por ejemplo dama A2, permite el avance de 4, con lo cual el alfil de B2 chocaría contra la fuerte cadena de peones de D4 y E5. La otra continuación, caballo D3 a D2, es respondido con caballo A3, donde se comprueba ahora la debilidad de la casilla B4. Ahí se establecerá este caballo, creando fuertes dolores de cabezas a las blancas. Siguiendo la partida, torre por C5, alfil por C5, caballo por E5, torre a C8, caballo E3. Era interesante y digno de considerar mejorar la posición del alfil de Fianchetto y llevarlo a H3, alfil H3. Pero jugaron caballo E3, dama E6. Lasker ahora se antepone al posible alfil H3. Reti jugó H3, con lo cual ya no es necesario que la dama permanezca en E3. El negro jugó alfil D6, que no es la mejor. Preferible hubiera sido B6, reforzando el alfil de C5 con la idea de jugar D4. Seguimos la partida, alfil D6, torre por C8, torre por C8, y el blanco comete una imprecisión. Caballo F3. Reti le devuelve el favor a su adversario al permitir una igualdad. Mejor hubiera sido, en su lugar, llevar el caballo de 5 a G4. Una posible continuación, caballo por G4, H por G4. Con lo cual podemos observar la actividad de las blancas como una gran compensación por la calidad entregada. El alfil y la dama atacan el peón de G7, mientras que el alfil de G2 está atacando el peón de D5 junto con el caballo de E3. Es una posición bastante cómoda para las blancas. A caballo F3 siguió alfil E7, caballo D4, dama D7, rey H2. Reti desea pasar el rifle al otro flanco, amenazando dama H1. Sin embargo, en lugar de ello, podía haber jugado caballo B5 con contrajuego. La idea sería jugar alfil D4, seguido de caballo a C3 y presionar sobre el peón de D5, que evidentemente caería ante el ataque de los dos caballos y el alfil de G2.
Siguiendo el juego, rey H2, H5, iniciando un ataque en el ala de rey. Dama H1. Nuevamente se imponía una de estas dos continuaciones, ya sea jugar caballo B5 o el movimiento del caballo a F3. Estos dos movimientos eran mejores que llevar la dama a H1. H4, Lasker persiste en el ataque, debilitando el enroque de las blancas. Caballo por D5. La otra captura podía haber sido realizada con el alfil. Seguiría en esta oportunidad caballo por D5, dama por D5, dama por D5, caballo por D5. Y ahora alfil C5. Es menos cierto que es un desbalance de material bastante poco común. 2 caballos y 2 peones contra torre y alfil. Lo que quiere decir que es un caballo y 2 peones por la calidad. En realidad es lo que estamos presenciando, pero la ventaja pertenece a las negras. Después de caballo por D5, H por G3 jaque, F por G3. Este ataque de Lasker en el enroque tiene como objetivo mantener debilitada la segunda fila de las blancas. Caballo por D5, alfil por D5, alfil F6. Alfil por B7. Reti comete un error al pensar que con 3 peones por la calidad estaría ganando, pero su evaluación no fue correcta. Siguió, o mejor dicho, hubiera seguido mejor con dama F3, alfil G6 y E4, con lo cual el negro tendría menos ventaja que lo ocurrido en la partida después de alfil por B7, que fue respondido con torre C5. También aquí, debido a la gran tensión que seguramente existía en la partida en este punto del juego, Lasker podía haber jugado con más energía torre D8, que era más fuerte. Después de alfil por B7, siguió torre C5, alfil A6. Reti está amenazando ahora dama A8, pero he respondido con alfil G6, liberando la casilla H7 para cualquier contingencia. Dama B7. Como habíamos dicho, Reti piensa que con 3 peones y caballo por la torre, el final estaría ganado. Sin embargo, merecía la pena intentar alfil B5, torre por B5, caballo por B5, alfil por B2, dama A8 jaque, rey H7 y dama por A5, que lleva a un final de 3 peones por la pieza, aunque los dos alfiles unidos a la dama y la separación de los peones blancos garantizan al negro una clara ventaja. Si los peones estuviesen unidos en el ala de dama, el avance de ellos sería tal vez más peligroso. Regresando a la partida, dama B7, siguió dama D8. Como mencionaba, es mucha la tensión en esta partida. Aunque las negras mantienen ventaja en esta línea que jugó Lasker, dejan escapar la mejor oportunidad, que era jugar dama D6, alfil A3, alfil por D4, alfil por C5, alfil por C5, alfil C4 y ahora dama D4 con ventaja ganadora. Vemos en este caso la importancia de la debilidad del enroque de las blancas con el plan que realizó Lasker con H5, H4, H4 por G3. El enroque y las casillas negras están muy débiles. Tengan presente ese detalle, en posiciones similares es aplicable.
Regresando al encuentro entre estos dos colosos de Nueva York 1924, siguió B4, torre C7. Aquí A por B4 es respondido con dama por B4 y dama E7, que era una continuación igualmente fuerte. Torre C7 atacando la dama, que se retiró a B6, y ahora torre D7, fuerza prácticamente al cambio de dama. Dama por D8, torre por D8. Debido a la amenaza sobre el caballo de D4 y el peón de B3, los tres peones por la calidad no son suficientes. Además, ya no serían tres, serían solamente dos peones, pero lo importante es lo que vamos a ver, que las negras se van a quedar con un peón pasado en B4. Prácticamente forzado es E3 para no perder la pieza, y ahora A por B4. Este peón de B4 es muy peligroso y le costará la partida al blanco. Rey G2, alfil por D4, E por D4. La otra continuación era capturar con el alfil por D4. Seguiría F6 con la idea de jugar después de A5, alfil F7, amenazando torre por D4 y poner en marcha hacia dama el peón de B4. Seguiría alfil B6, torre A8, alfil B5 y B3, con lo cual el negro está completamente ganado. E por D4, alfil F5, alfil B7. Resistía un poco más ubicar el alfil en C4, por lo menos mantener control sobre la casilla B3 y darle paso al peón de A4. Alfil B7 fue respondido con alfil E6. Las que podía haber jugado directamente la recuperación de material con alfil por D3. Alfil E6 está buscando de todas formas simplificar los alfiles de casillas blancas con alfil D5. Siguió rey F3. Si se juega en este momento A5, entonces Lasker hubiera respondido con alfil D5. Se cambian los alfiles y el peón de A5 caerá pronto bajo la fuerza de la torre. Rey F3, alfil B3, alfil C6, torre D6, alfil B5 y ahora torre F6. Es muy difícil en este movimiento si dar el jaque o de lo contrario jugar la torre a E6, que es considerado más fuerte, cortando el paso del rey hacia el ala de dama. Siguió torre F6, rey E3, torre E6, jaque y rey F4. Mejor hubiera sido, dada la situación de la partida, jugar rey D2, torre G6 es respondido y después de G4 el blanco estaría igualmente perdido con torre H6, pero considerando que la ventaja del negro sería menor que la que se presentó después rey F4. Torre E2, alfil C1, torre C2, alfil E3 y ahora, después de este bloqueo total de los dos peones, con alfil D5, las blancas abandonaron ante el inevitable avance del peón B4, que como mínimo costará al blanco una pieza. Espero que estas dos partidas les sean útiles, puesto que es un Londres y un sistema reti con los colores cambiados, pero que tienen ideas en común que les servirá útil a los amantes del sistema Londres y por supuesto también a los amantes del sistema reti. Si les ha gustado el vídeo, denle like, compartan, comenten, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en otro vídeo del Laboratorio de Ajedrez. Muchas gracias y chao.